Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de los días martes en relación a la epístola de Pablo a los romanos. Seguimos con el capítulo 6, pero hoy estaremos revisando la quinta parte de este capítulo. Habíamos visto ya los versículos del 5 al 10 y hoy estaremos concluyendo estos versículos y adelantando un poco más referente a los hechos seguros para la gracia. Y mencionábamos también que estábamos considerando las implicaciones que representa todo esto en la muerte, en nuestra muerte y resurrección con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros aquí podemos ver? Primero, vamos a ver con relación a este comentario, sobre todo, a varias preguntas que realiza Spurgeon para darnos cuenta en realidad de cómo está nuestro comportamiento, nuestra vida en relación a lo que éramos antes y a lo que nosotros somos hoy, de nuestra actividad, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir en el viejo hombre y cómo debería estar hoy, porque no significa que nosotros vamos a estar iguales o tal vez poco o nada cambiamos cuando nosotros deberíamos considerar con relación a lo que está escrito en la palabra, que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora, esto depende de que si nosotros hoy podemos contestar estas preguntas. Dice, si Dios nos ha dado a ti y a mí una vida enteramente nueva en Cristo, ¿sí? Al mencionar una vida entera nueva en Cristo, significa que todo lo anterior, y como la palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que deberíamos nosotros experimentar, de cómo nosotros deberíamos estar. Entonces, ahí se producen precisamente estas preguntas y dice, ¿cómo puede ser gastada la vida nueva a manera de la vieja vida? ¿Qué significa esto? Que definitivamente hay o no hay cambio. Porque si nosotros tenemos una nueva oportunidad, un nuevo estilo de vida, no podemos seguir viviendo como antes lo hacíamos. Recuerde. Otra pregunta. ¿El espiritual debe vivir como el carnal? El hecho es ese, ¿no es cierto? ¿Es carnal o es espiritual? ¿Está como esclavo del pecado o libre en Cristo Jesús? Otra de las preguntas, según Spurgeon, ¿cómo puedes tú, que eras siervo del pecado, pero que has sido hecho libre por la preciosa sangre, regresar a tu antigua esclavitud? Imposible, no debería. Lamentablemente eso puede darse, probablemente en algunas personas, pero si nosotros le tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, definitivamente somos nuevas criaturas. No podemos, escuche esto por favor, no podemos seguir siendo siervos del pecado. Somos libres en Cristo Jesús. ¿Por qué? Mencionábamos anteriormente, ¿no es cierto? ¿Qué debemos nosotros considerar? Las implicaciones de nuestra muerte aquí al pecado y la resurrección con Cristo a una nueva vida. Entonces, nosotros ya no somos esclavos del pecado. Somos libres en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, entonces, con estas preguntas y, de paso, respondiéndonos también con relación a nuestro estilo de vida, definitivamente Dios obró en nosotros. Dios cambió, Dios transformó. Vamos a ver y cómo dentro de su infinita misericordia Él puede hacerlo.
Nosotros solos, imposible. Es a través de esa entrega, de ese milagro de nuestro Señor Jesucristo que nos transformó. Es por esto que aquí nosotros más adelante vamos a leer lo que está escrito en Ezequiel 36, los versículos 26 y 27. Pero dice aquí, este cambio en la vida de aquel que ha nacido de nuevo era entendida y fue predicha como una característica del nuevo pacto de Dios, donde debido a los nuevos corazones, nuestro ser más íntimo desea hacer la voluntad de Dios y ser esclavo de la justicia. ¿Cómo puede darse esto? ¿En qué sentido? ¿Cómo puede producirse este milagro? Recordemos, el cambio se produce en base a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas cuando nosotros fuimos tocados y fuimos transformados por el Espíritu Santo de Dios. Y es aquí donde declara la palabra de Dios en el versículo 26 del capítulo 36 de Ezequiel. ¿Y quién está hablando? ¿Y quién está haciendo? ¿Quién puede realmente transformar? Es solamente Dios. Y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Imagínense esto. Entonces, nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir definitivamente cambia. ¿Por qué? Dios pone en nosotros un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón que pueda sentir. Entonces, el momento en que nosotros estamos transformados, el momento en que Dios está transformando todo esto en relación a nuestro interior, dice aquí luego el versículo 17, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Recuerde, entonces, si nosotros no hemos sido transformados, si nosotros no hemos cambiado nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, si nosotros aún no podemos amar a nuestro enemigo, si nosotros aún no podemos perdonar al que nos hizo daño, entonces es porque no hay ese sentir, no hay ese cambio de ese corazón de piedra en un corazón de carne. Y menos entonces podría darse el versículo 27, en donde dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, aquí claramente vemos que el momento en que Dios nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu, no se queda simplemente así. ¿Por qué? Igual, con ese nuevo corazón y ese nuevo espíritu, seguramente vamos a seguir pecando, ¿no es cierto? Vamos a seguir haciendo, aunque sea por un instante, nosotros cambiamos, pero no nos va a servir por mucho tiempo. Cuando realmente se produce ese milagro y esa transformación es cuando Dios pone en nosotros su espíritu. Entonces ahí nosotros podemos o tenemos la posibilidad de andar en sus estatutos, en sus mandatos, en sus mandamientos y guardar en nuestro corazón, poner en práctica todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Pero, como decía, solos no, nunca lo vamos a lograr. Dentro de todo esto y después de esta explicación, vamos a darnos cuenta que hay una frase que deberíamos grabarnos, una frase que debería ser nuestra, una frase que nosotros deberíamos practicarla, una frase que nosotros deberíamos hacerlo parte de nosotros. ¿Qué significa esto? Dice,
la gracia de Cristo, o el Espíritu Santo por él dado por nuestro Señor Jesucristo, remueve, cambia, transforma el corazón de piedra y da un corazón de carne. ¿Cómo siente usted su corazón? ¿Frágil? ¿En donde puede sentir la divina presencia de nuestro Dios? ¿En donde puede darse cuenta que el momento que pecó usted se arrepiente y quiere corregirlo? ¿Tiene que corregirlo para estar tranquilo? Sí, porque recuerde, Dios hizo ese milagro. Nos cambió el corazón, nos puso un espíritu diferente, una recepción diferente para que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Entonces, aquí vemos claramente, remueve el corazón de piedra y da un corazón que siente, un corazón que ama, un corazón que perdona, un corazón que recibe los mandatos de Dios y es capaz de cumplir y de poner por obra. Dios quita nuestro corazón de piedra y nos da un corazón suave de carne, un corazón que siente su divina presencia. Entonces, esto es lo que nosotros siempre deberíamos sentir. Ahora, caminando un poco más, vamos a los versículos 11 y 12, que es la aplicación práctica. Recuerde, aplicación práctica del principio de nuestra muerte y resurrección de Jesús. Perdón, con Jesús. ¿Qué significa esto? Que si en realidad nosotros tenemos esa transformación, Dios, recuerde, cambió nuestro corazón y nuestro espíritu y puso de su espíritu para poder nosotros guiarnos en base a sus estatutos, entonces tiene que ser una forma práctica en nuestras vidas. Y dice aquí la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículos 11 y 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Recuerde, consideraos, esta palabrita lo vamos a ampliar más adelante. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo en Cristo, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí nosotros podemos darnos cuenta entonces cómo Dios cambia y cómo nos permite poner en práctica, hacer que de nuestras vidas sean realmente diferentes. Por eso le decía, esta palabra, consideraos muertos al pecado, ¿qué significa? Pablo lo utiliza de una manera en que se utiliza también en lo contable. Consideraos una palabra de contabilidad. Pablo nos dice que contemos, demos por hecho o consideremos al viejo hombre como muerto para siempre. ¿Sí? Desde aquí, contemos, demos por hecho que definitivamente somos nuevas criaturas. Dios nunca nos llama, recuerde esto, Dios nunca nos llama a crucificar al viejo hombre, no, pero lo consideremos ya muerto. ¿Por qué? El considerar, recuerde, es porque Dios ya hizo el milagro. Dios entregó su vida para que a través de ese sacrificio nosotros podamos contar por hecho de que somos nuevas criaturas. Pero lo consideremos ya muerto debido a nuestra identificación, recuerde, con la muerte de Jesús en la cruz. Esto es precisamente lo que debemos hacer acá. Considerados también lo podemos ver vivos para Cristo, vivos para Dios en Cristo Jesús. La muerte al pecado es solo una parte de la ecuación. El viejo hombre se ha ido, pero el nuevo hombre vive. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Bendiciones.